Estamos regresando en el club a la normalidad. Y hoy es un evento, aunque muy poca presencia aquí en el Salón Baalbek, pero estamos empezando a salir de la pandemia. El Centro Libanés está siempre abierto para recibir y homenajear a talentos, hablar de poesía, comentar sobre los poetas, honrar a los escritores y reconocer las grandes obras literarias. Hoy estamos reunidos para recibir a una perspicaz mujer, la directora de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la licenciada Mari Carmen Férez Curi. Bienvenida, Mari Carmen. El licenciado Michel Curi Anud nos va a dar la bienvenida a este evento. Muchas gracias, queridísimo Naví. Estimada directora de la Casa del Poeta, Mari Carmen Férez Curi. Querido director del Comité Cultural de Difusión Libanesa, licenciado Naví Shartouni Jalil. Estimado presidente de la Asociación Al-Fursan, Luis Palacios. Queridísimo Jorgito Serio, director del Comité de Asociaciones, y me tomo el atrevimiento de decir a una gran labor, gracias. Queridos integrantes del Consejo Directivo que hoy nos acompañan, aunque sea de manera virtual, los tengo trabajando, están ahí muy ocupados. Amigas y amigos, supe después lo enormemente triste que es la tristeza del hogar vacío y lloré con la marcha de la madre para tierras del norte. Mas confío que te he de ver, oh Padre, para siempre con mis pupilas de resucitado. Fragmento de A mi Padre. Ese pequeño fragmento da indicio de los sutil y fuertes sentimientos que albergaba el corazón de quien fue considerado como el iniciador de la poesía contemporánea mexicana y como el poeta de la patria, Ramón López Velarde, de quien esta tarde conmemoramos el aniversario luctuoso, y para ello tenemos a la directora del Museo Casa del Poeta, Mari Carmen Férez Curi, a quien damos la más cordial bienvenida a Centro Libanés. Es un honor, querida Carmen, tenerte con nosotros y poder aprender un poco sobre una de las figuras literarias más importantes de México, cuya última morada es un espacio revelador tanto del erotismo como la religiosidad del poeta, y que definitivamente debemos visitar. Agradezco infinitamente la labor que haces en favor de la cultura y su difusión, así como que la compartas en esta tu casa. Espero que todos disfruten esta interesante plática sobre una de las figuras mexicanas más relevantes de la poesía del siglo XX. Sean todos bienvenidos. Gracias, presidente, por tus palabras que tienen mucho valor y mucha importancia en su contenido literario. Muchas gracias. Siempre cuando habla el licenciado Michel Curi, sus discursos siempre tienen mucho contenido. De veras, muchas gracias, Michel. Bienvenida, Mari Carmen, y al mismo tiempo doy la bienvenida a los amigos aquí presentes, nuestro presidente de asociaciones,
los expresidentes de la Asociación de Caballeros Mexicanos Libaneses y a todos ustedes aquí presentes y también a todos los que nos acompañan por Zoom. Bienvenidos. 33 años, muy joven. Al parecer tenía mucha prisa, como si presintiera su destino. Escribió un gran número de poesías y también de prosa. Ocupó su valioso tiempo de lleno para escribir y dejar una estampa literaria, un recuerdo literario que se perpetúa. Azares de la vida. Justo en este mes de junio cumple Ramón López Velarde 133 años de haber nacido y 100 años de su ausencia física para permanecer presente a través de su gran obra. Cuán importante fue su partida para que la Cámara de Diputados declare 3 días de desconsuelo por su ausencia. Pero, ¿cuál ausencia? López Velarde sigue presente a través de sus múltiples escritos. Era un genuino católico y confirmó su fe católica cuando escribió, refiriéndose a la sombra de Lutero, escribió: no concebimos haciendo propaganda protestante. Y fue considerado tiempos después por algunos como el poeta de los cristeros. En su prosa, al igual que en su poesía, se siente el estilo efectuoso y la sencillez sin complicaciones te atrae para terminar la lectura de sus textos. No pretendo destacar un poema en especial, tampoco analizar su obra. De eso creo que Mari Carmen ahondará en el tema, pero no puedo saltar sin mencionar un poema donde confirma su fe católica y su amor hacia su patria mexicana, cuando dice en su famoso poema Suave Patria: tu superficie es el maíz, tu cielo las garzas en desliz, el niño Dios te escrituró un estado, luego patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Además del patriotismo que demuestra en Suave Patria, pinta la verdadera imagen de su época. Hace sentir al lector que esta es una verdadera epopeya y con eso ganó el título del poeta nacional. A Ramón López Velarde se le recuerda como poeta. Pintó una larga avenida de poesía y prosa y con una profunda mezcla de amor. A Ramón López Velarde no es fácil olvidar. A pesar de su prisa al pasar, dejó poesía y prosa al caminar. López Velarde no se puede borrar de la memoria de la historia. Dejó una ilustre página literaria. Escribió una poesía amena, orgullo de la letra plena. Su obra, Al originario de Jerez, permanecerá para siempre en la remembranza de la nación y en Álvaro Obregón 73. No me expando más.
hablando sobre el personaje que hoy recordamos. Estoy seguro que María Carmen, Luis y Sergio hablarán ampliamente del tema. Dejo la palabra al licenciado Luis Palacios, presidente de la Asociación de Caballeros. Luis, para los que no lo conocen bien, es un gran poeta. Adelante, Luis. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Asociación de Caballeros Mexicano-Libanés Al-Fursan se congratula de tener la ocasión de conmemorar el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde este mes de junio, este año 2021. López Velarde, el poeta de Jerez, el poeta zacatecano, el poeta nacional y, a decir de Octavio Paz, el poeta del amor. En su infinita sed de amar, López Velarde ama a la mujer idealizada, inalcanzable, irrealizable en Fuensanta. Ama a la nación elevada a himno ciudadano en suave patria. Hoy recordamos al poeta de la patria mexicana. Agradezco a María Carmen Férez Curi su presencia y voluntad por hacer posible esta conmemoración. Muchas gracias, María Carmen. Al licenciado Michel Curi, presidente de Centro Libanés, por su invaluable apoyo por abrir las puertas de Centro Libanés para este homenaje. Navi Chartuni, gracias por tus apreciables palabras. Don Jorge Serio, gracias por tu siempre cariño. A las damas y caballeros y a nuestros expresidentes Humberto Cortés, Alejandro Novoa, agradezco su participación y su amistad. Y a quienes nos acompañan de manera virtual, gracias por su presencia. Cedo el uso de la palabra a don Sergio Saavedra para la conducción de nuestra quinta conferencia de este año y nuestra primera velada poética. Muchas gracias. Me quiero tomar un minuto nada más, para hacer mención que nos están escuchando por vía Zoom el doctor en filosofía, doctor Arturo Gutiérrez Luna, que es el coordinador ejecutivo del comité organizador del centenario luctuoso del poeta López Velarde en Jerez, Zacatecas. También en Jerez, Zacatecas, saludo a la incansable María del Carmen Félix Martínez, secretaria del comité organizador. Por cierto, María Carmen, te mandan saludos. ¿Saben de ti? Con la venia de los integrantes de la mesa del presidium, licenciado María Carmen, Luis, Navid, agradeciendo la grata presencia de Jorge Serio, a quien le decimos Jorgito, quién sabe por qué, todos le decimos Jorgito. Te lo mereces, Jorge. Doctor Cortés, Pati, qué gusto verlos. Paz, presidente de Caballeros Al-Fursan, señor Novoa. Si ante la insistente gota de agua la roca se perfora, ante la tenacidad del hombre la palabra imposible se evapora. Me ha tocado en suerte tener el honor y distinción de ser el presentador de nuestra invitada esta tarde, María del Carmen Félix Pérez Curi. Ella es originaria de la ciudad de Tehuacán, bonita ciudad. Pertenece a una respetable familia libanesa, familia que, como muchas otras, tuvieron que emigrar a nuestro país, en donde encontraron las oportunidades y tranquilidad que nuestro país ofrece. En Tehuacán, María Carmen cursó la educación primaria en la Escuela de Niñas Sor Juana Inés de la Cruz. Después, toda su familia decidió venir a radicar a la Ciudad de México, donde actualmente están.
Cursó estudios profesionales de Administración y Relaciones Públicas, desempeñándose profesionalmente en varias empresas, donde se distinguió por su desempeño y trato amable. Fue el año de 1993 donde su vocación fue saludada por el destino. Por esas fechas se celebró en esta Ciudad de México un encuentro internacional de alcaldes. El regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, la invitó a participar en la organización y desarrollo de tan importante evento. Eso para Mari Carmen Férez fue como un escaparate donde tuvo la oportunidad de tratar y relacionarse con diversas personalidades asistentes, así como importantes personeros nacionales y personas de la cultura en nuestro país, como la doctora Alejandra Moreno Toscano, secretaria de Desarrollo Cultural. Decía líneas arriba que fue como un escaparate, pues se dio a conocer como una dama distinguida, elegante en forma, fondo y moral. Notorias fueron sus cualidades para relacionarse con los demás por su manifiesto e innato don de gentes, amabilidad, sencillez, simpatía, cultura y otros atributos más. Por lo que al terminar el evento fue invitada para formar parte del patronato de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, institución de asistencia privada, como tesorera y directora del importante recinto cultural, y como tal dirige la fundación. A través de los años, la Casa del Poeta fue adquiriendo un lugar especial para los amantes de la poesía, la literatura y la cultura en general. El trabajo de Mari Carmen Férez se ha hecho sentir enriqueciendo a la casa con un museo que conserva viva la imagen y el sentimiento del poeta, que precisamente ahí vivió sus 3 últimos años, y que precisamente ahí, insisto, 3 meses antes de su muerte, escribió su obra póstuma, Suave Patria. Mari Carmen también dotó a la casa de 2 bibliotecas destinadas a los poetas Efraín Huerta y Salvador Novo, además del Salón Galería con más de 100 retratos de poetas, el Salón de Eventos Especiales, aulas de consulta y el Foro La Hormiga, donde se dan cita poetas nobles, consagrados y amantes de leer y escuchar poesía. Con estos logros, Mari Carmen Férez ha logrado posicionar con creces a la Casa del Poeta en el ámbito cultural, nacional e internacional, logrando así una de sus principales metas. Felicidades, Mari Carmen. Nuestra Asociación Mexicano-Libanesa de Caballeros Alfursán, de acuerdo a nuestro espíritu de ser caballeros promotores de la cultura, nos unimos a la conmemoración del centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, y por eso hemos invitado a Mari Carmen Férez para que nos ofrezca una charla de la vida y obra del poeta. Reflexión. En un país como el nuestro, con tantos problemas, carencias, dificultades y falta de oportunidades, se requiere del concurso de personas de buena voluntad, hombres y mujeres, promotores de la educación y la cultura y su difusión para hacer que las cosas sucedan. No hacer nada no es opción. Distinguidas damas, señores y caballeros Alfursán, es mi privilegio y honor presentar en este foro a la directora de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, María del Carmen Férez Curi. Mi participación el día de hoy se divide en 2 partes. En la primera, vamos a conocer a través de una breve semblanza a Ramón López Velarde. Y en la segunda, hablaremos un poco de su intimidad y de los motivos de su inspiración para escribir. Ramón López Velarde fue un poeta que con su vida y obra, cito, diera lustre y prestigio a las letras nacionales y universales.
Termino la cita. Así reza el decreto expedido en 1964 por el presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, quien a 43 años de la muerte del poeta ordenó el traslado de sus restos a la rotonda de los personajes ilustres donde actualmente se encuentran. Ramón López Velarde nace el 15 de junio de 1888 en Jerez, Zacatecas, y muere el 19 de junio de 1921 en la Edad de México a la edad de 33 años, la edad de Cristo. Fallece de una bronconeumonía 4 días después de cumplir esos 33 años, tal como lo auguró el poeta en su poema 33, donde dice: la edad de Cristo azul se me acongoja. Se comenta mucho que murió muy joven, que si hubiera vivido más tiempo, su obra hubiera sido mucho más extensa. Pero resulta que después de 100 años de su muerte, su obra se sigue estudiando, tratando de comprender sus enigmas que nos llevan tanto a la reflexión. Es el maestro de la poesía contemporánea y siempre surgen diferentes interpretaciones cuando se hace algún estudio sobre su obra. Por todo lo anterior, Ramón murió joven, sí, pero su legado poético sigue vivo, actual e investigado, lo que hace que Ramón López Velarde se haya convertido en un clásico. A Ramón le debemos el descubrimiento de México y de lo mexicano, algo que resalta en su libro La sangre devota, poniendo a la provincia mexicana en los mapas de la poesía mundial. Resalto la jerezaneidad de Ramón. En Jerez, todas las calles, las escuelas, las asociaciones, los negocios, las colonias, las presas, todo se llama Ramón López Velarde. Y lo que no tiene que ver con él o no lleva su nombre, quisiera llevarlo. El amoroso terruño, así llamó López Velarde a su amada provincia. En su poesía, Ramón nos enseñó a querer a la patria a través de sus conceptos e imágenes. Escribe: me siento orgulloso de la sangre que hincha mis venas juveniles. Tierra de amor donde mis ojos vieron la existencia de las primeras luces. Existe una anécdota sobre su poema La bizarra capital de mi estado, poema dedicado a la Catedral de Zacatecas. Dice el poeta: y una campana mayor que cuando suena simultánea con el primer clarín del primer gallo en las Aves Marías, me da lástima que no la escuche el Papa. Ramón, que en 1915 compuso este poema, nunca pudo imaginar que 75 años después, un Papa, Juan Pablo II, que por tradición no podía salir del Vaticano,
escuchara la campana de la Catedral de Zacatecas y le mandara este recado: Ramón, que ya no te dé lástima. Un papa ya escuchó la campana de tu catedral. En 1900, a los 12 años de edad, Ramón López Velarde ingresa al Seminario Conciliar de Zacatecas, sin ánimo de ser sacerdote, sino de aprovechar el buen nivel académico. Al abandonar Jerez, su casa paterna, a donde solo regresaría para pasar sus vacaciones, clava en el portón de su casa su poema que comienza: ya me voy de esta casa querida, donde todas las dichas viví. De 1902 a 1905, Ramón se muda con su familia a la ciudad de Aguascalientes. Ahí ingresa al Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe. En estos seminarios, en el de Zacatecas y Aguascalientes, con el estudio a fondo de los clásicos griegos y latinos, forjó el sólido humanismo que le permitió realizar su importante obra literaria. En 1906, López Velarde se da cuenta de que su vocación poética no tiene remedio y entonces abandona el seminario e ingresa al Instituto de Ciencias de Aguascalientes, donde un profesor, fíjense qué cosa más curiosa, se hace tristemente famoso por haberlo reprobado en literatura. Es una cosa de veras increíble. En 1908 inicia su carrera de leyes en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, donde a los 23 años se gradúa de abogado. En 1914, previas a algunas incursiones esporádicas a la capital, se instala en forma definitiva en la Ciudad de México. La obra de Ramón se resume en sus primeras poesías escritas de 1905 a 1912. Se resume también en su libro La sangre devota de 1916, en su libro Zozobra de 1919 y en su libro Son del Corazón, libro póstumo que sale a la luz en 1932 y que reúne su poesía de 1919 a 1921. Todo lo anterior, además de dejar una vasta prosa poética. Hablando de su obra, ya lo dijeron aquí, mención especial merece su poema La suave patria. Poema épico, lírico, que es definición de la patria mexicana. Cuando al poeta José Vasconcelos le hace el encargo de un poema para la patria, él siente que no era la persona adecuada para hacerlo. Él sabe que es un poeta de la intimidad, del amor. ¿Qué le puedo yo escribir a una patria recién mutilada?, dice Ramón, pues parte del territorio se había ya cedido a nuestros vecinos. Una patria revolucionada que estaba viviendo todavía los estragos de la Revolución Mexicana. Pero ante la insistencia de los gobernantes, decide entonces hacer un himno que, a diferencia de nuestro himno guerrero, es un himno de paz y resalta las virtudes de su mujerío y las riquezas de su tierra. ¿Qué mejor
que en este momento escuchar en la voz de Sergio Saavedra, La Suave Patria. Yo que solo canté la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque son como los brazos del correo Choán que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa es tan grande todavía que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura del ajonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena, de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas. Oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco. Y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Cuauhtémoc, joven abuelo, escúchame en lo arte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal. Al idioma del blanco tú lo imantas y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo con cenizas de tus plantas. No como a César, el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente en moneda, moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste. La piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado, y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que asoma por la reja, con la blusa subida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor floreces. Creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día, de milagros, como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal, te dará frente al hambre y al obús un higo, San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en una cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía. Tus entrañas nos niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo. Y nuestra juventud, llorando, oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso frescura de rebozo y de tinaja. Y si tirito, dejas que me rope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de Ramos, yo desfilo lleno de sombras, porque tú trepidas. Quieren morir tu ánimo y tu estilo, cual muriendo se van las cantadoras que en las ferias, con el bravío pecho empitonando la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono. Sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la intemperie cual una sonaja, la carretela alegórica de paja. Gracias. Pues, por lo que veo me comprometiste, Mari Carmen, no venía muy preparado, pero bueno, salimos al paso. Ahora yo quisiera pedirte, lo dijiste hace un rato, efectivamente he estado con Maru infinidad de veces en la casa del poeta. Hemos conocido muchos poetas, sabemos que esa casa en Álvaro Obregón tiene su historia. ¿Tú podrías contarnos algo de esa historia, de ese inmueble donde los 3 últimos años de su vida vivió López Velarde y donde falleció? Te escuchamos, Mari Carmen. Claro, Sergio. Esa casa a la que se refiere Sergio, precisamente es la última morada de Ramón López Velarde, donde hace 100 años, el 19 de junio de 1921, muere. Lugar donde se celebra la fiesta de la palabra, de encuentro para poetas y escritores. Lugar que guarda en el cuarto donde el poeta muere su último suspiro. La casa del poeta como tal, como inmueble, fue una de las primeras vecindades que hubo en la Ciudad de México en el tiempo de don Porfirio Díaz. Y a uno de los cuartos de la vecindad llegó a vivir los 3 últimos años de su vida Ramón López Velarde. Ramón López Velarde acostumbraba salir por los corredores de este lugar hacia la avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, e irse caminando hasta la avenida Plateros, hoy Madero. Precisamente en esos paseos que él acostumbraba hacer y después de haber ido a una función de teatro, no atiende
las recomendaciones de su amigo con el que iba de cubrirse porque llovía muy fuerte. Desafortunadamente no lo hace y después de eso adquiere la neumonía que lo lleva a la muerte. En esa casa, cuando nosotros recibimos a nuestros visitantes, sobre todo cuando son grupos de estudiantes, que lo hacemos muy seguido, siempre hacemos hincapié que la comunicación actual es muy importante. La comunicación, como se hace, que con un clic estamos comunicados a cualquier parte del mundo, yo no lo concibo ahora si no fuera así. Imagínense a mí que me tocó precisamente en el lugar donde yo nací, levantar un auricular y decirle a una señorita telefonista, comuníqueme al 352, que por cierto, Jorge, sí, ese fue precisamente el número de mi casa, de enfrente a la tienda de Halim y de Adela Canán, precisamente, Jorge. Bueno, pues volviendo al tema, me tocó esa parte de la comunicación. Imagínense ustedes el asombro que no puedo yo sentir cuando ahora, repito, con un clic estoy comunicada a cualquier parte del mundo. Pero hay una situación en la que siempre hacemos hincapié a nuestros visitantes a la casa del poeta. No se les olvide que hay otra comunicación. Hay una comunicación oral, una comunicación de persona a persona, como hace rato que estaba yo platicando con mi paisana y me recordaba tantas imágenes de ese Beirut tan emocionante, tan sencillo, tan sensible, tan místico. Esa comunicación no nos las da ningún artefacto electrónico. ¿Quién más nos va a recordar el diálogo de los abuelos, el diálogo con los papás, si no es viéndolos y platicando de persona a persona? Bueno, pues si toda esa comunicación se hace a través de la poesía, qué mejor. Y ese es el lugar que da la Casa del Poeta, el lugar que alberga a la poesía, la palabra y la fiesta literaria. Después de los sismos de 85, de 1985, la Casa del Poeta se había convertido en refugio de malvivientes. Vivía atrás de ella el que era director de Bellas Artes, don Víctor Sandoval. Y cuando él se asomaba por una ventana y veía en el estado en que estaba ese inmueble, decía, no lo puedo creer, no puedo creer que la última morada del poeta zacatecano y padre de la poesía contemporánea esté en ese estado de abandono. Se junta entonces un grupo de intelectuales y se dirige al gobierno de la ciudad, en ese momento encabezado por el licenciado Camacho Solís, y le piden que rescate el inmueble y se lo ceda a ellos, a los intelectuales, para así rendir un homenaje al que consideran, repito, el padre de la poesía contemporánea, que es además, como ya dije antes, el clásico de la poesía mexicana. Se rescata la casa y se constituye como una institución de asistencia privada.
no lucrativa. Sus objetivos son ser sede del Museo Ramón López Velarde, porque ahí tenemos el cuarto donde el poeta murió. ¿Saben ustedes que ahí, en su catre mercenario, como lo llama López Velarde en un poema, estaba arrodillada su madre al lado, y a la hora que Ramón está muriendo y su madre llorando al lado, Ramón dirige sus manos a la cara de su mamá, recoge las lágrimas de su mamá y se las lleva a su cara y a su boca. Ahí Ramón exhala su último suspiro. Ahí, ese momento, nosotros lo vivimos en la casa del poeta. Ese momento lo tenemos ahí para disfrutarlo, para sentirlo, para vivirlo, para que sepan los jóvenes actualmente lo importante que es sentir con sentimiento poético, entender todo lo que la poesía puede en un momento dado llegar a darnos. Como les decía, la casa se convierte en sede del Museo Ramón López Velarde porque tenemos el cuarto donde el poeta muere. Somos sede también de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta porque tenemos las dos colecciones particulares de estos dos escritores. Y otra vez vuelvo al rescate del sentimiento, de la emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces al consultar un libro de estos dos eruditos que escribieron tanto para la Ciudad de México, y nos encontramos con citas de ellos subrayadas en los libros que leyeron, que tuvieron entre sus manos, nos embarga nuevamente la emoción al sentir y cuestionarnos ¿por qué subrayaron ellos esta línea? ¿Qué les hizo pensar? ¿Qué les hizo hacer resaltar este párrafo o poner esta nota aquí al margen? ¿Qué les hizo? Y ahí es cuando volvemos a comprobar lo importante de la poesía, cuando nos hace precisamente reflexionar. Bueno, y además somos un lugar de encuentro para poetas y escritores porque tenemos espacios en donde los poetas tienen una sede para expresar su obra y su sentir. Bien sabemos que la cultura es muy poco apoyada, muy poco reconocida, especialmente por nuestros gobiernos. Y dentro de la cultura, la parte poética lo es todavía más. Por eso en la Casa del Poeta nos sentimos realmente tan satisfechos de haber podido conservar durante casi 30 años el lugar que Ramón se murió deseando tener. Me voy a permitir decir lo que dijo él en un escrito de 1913. Anhelo algo que no se compadece con la sinceridad de mi pesimismo, la edificación de una casa, de mi casa, una casa en la que hubiera la lumbre del hogar y el techo propicio y la voz femenina, solícita y suave. Una casa como un retiro fragante y silencioso, contra cuyos muros vendría a agonizar la agitación bárbara de las multitudes, como las olas que mueren en la arena. Ramón muere sin ver cumplido ese deseo, mas con el mismo empeño que él soñó la casa que no llegó a tener,
Nosotros hoy soñamos la que sí tuvo y apuntalamos nuestro sueño con la buena voluntad de nuestro afecto, dándole a Ramón la casa que se murió deseando tener. Muchas gracias. Creo que tenemos, perdón, no, queríamos, no sé si es opción de pasar a preguntas y respuestas. Dijo que sí iba a haber examen. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces, está bien. No se quita el luto. Toda su vida hasta su muerte usó la levita negra y el sombrero negro, porque además él sufrió tanto el dolor por la pérdida de su padre, que se juró a sí mismo no tener hijos para no darles a ellos el dolor que él había sentido cuando murió su papá. Es un pasaje bellísimo de Ramón. ¿Perdón? Es muy sentimental. Ramón fue un hombre de bondad y de amor. Además, muy mujeriego. Amó profundamente a la mujer. Fíjense ustedes, sí, cómo no. Ramón tuvo 4 amores a los que les alcanzó a decir su amor, pero con ninguno de ellos se casó. A él se le considera, como decía yo, el padre de la poesía contemporánea. Murió soltero. Pero fíjense qué coincidencia. Los 4 amores de su vida también mueren solteras. Qué cosa, ¿verdad? ¿Quién? Sí. No tuvo hijos, no. Fuensanta fue el primer amor de su vida, que además lo sintió cuando él era jovencito y estaba en el seminario de Zacatecas. Fuensanta era una tía política de él. Imposible en aquella época decirle el amor que sentía a una tía política y además mayor que él. Entonces lo que hace, le cambia el nombre a Josefa de los Ríos y le pone Fuensanta. Y a ella dedica esos primeros versos de amor que están en su primer libro, La sangre devota, en donde también enaltece tanto a la provincia mexicana, porque Fuensanta, Josefa de los Ríos, nació también en Jerez, Zacatecas. Sí, cómo no. Perdón. De las otras 3, cómo no. Fíjense, la última, Margarita Quijano. ¿Saben ustedes? La casa del poeta se encuentra en la calle de Álvaro Obregón, 73, entre Córdoba y Mérida. Mérida y Córdoba. Saliendo de la casa del poeta a Álvaro Obregón, caminamos hacia la derecha y otra vez hacia la derecha, y ahí vivía, justamente ahí, vivía Margarita Quijano, la dama de México, una mujer elegante, una mujer fina, una mujer encantadora. Nunca se pudo enamorar de Ramón porque estaba enamorada de Vasconcelos. Vasconcelos tampoco le iba a hacer caso porque también Vasconcelos ya tenía su familia y además también tenía otros amores atrás de él. Qué bonita familia. Sí, dime. Gracias. Muchas gracias. Quisiera destacar lo que ya habrá de darse este mes, que el nombre del poeta habrá de escribirse con letras de oro en el muro del Senado. Así es. Es un acto de reconocimiento que
le hace al poeta de la patria, Así es, al poeta de la nación. así es. Quisiera nada más comentar, Mariano, a raíz del centenario, hay mucha obra que se está dando, que está saliendo a la luz. La revista Letras Libres recientemente dedica varios ensayos a la vida de López Velarde. Y ahí se inscribe una parte muy importante de uno de los ensayistas de Christopher Rodríguez, Sí, cómo no. que describe la etapa de López Velarde en lo que fue la etapa de la Revolución. Sí, Fue un católico, sí, un católico moderno, sí, no un católico reaccionario, un católico avanzado. Y cerca, muy cerca de Francisco I. Madero. así es. Inclusive, siendo abogado en la Universidad de San Luis, formó parte del cuerpo jurídico para defender a Madero cuando éste fue encarcelado. También se nos relata en esa etapa de la Revolución el cómo estuvo a un pasito de irse en el tren que llevaba a Carranza. Así es. Cuando Carranza ya salía del país, pues prácticamente al aeropuerto de Veracruz, que finalmente no llegó, y que en ese tren iba a irlo. Así es. Por alguna circunstancia de la vida, él no tomó el tren y de esa manera salvó la vida. También, Mari Carmen, valía la pena destacar algo de lo que vivía el país en esa época, la etapa de la revolución, después de la consolidación de la revolución. El país olía a pólvora. Totalmente. El gobierno de Álvaro Obregón, con Vasconcelos como secretario de Educación, apenas estaba reconstruyendo lo que es el Estado mexicano. Y había dos grandes acciones culturales de Vasconcelos. El muralismo, que impulsa la gran obra de Diego Rivera, pero también la poesía. Y el hombre en el que Vasconcelos se soporta para limpiar la violencia que el país vivía era precisamente el López Velarde. Así es. La obra póstuma, Vasconcelos la difunde por todo el país. Se conoce en esa época por todo el país. Claro, destacar al tiempo como grandes escritores, literatos universales reconocen la obra de López Velarde. Neruda en Chile, Borges en Argentina. Así es. Aprende, apunta La el sabe- poema de López Velarde. Así es. Lo declama, lo recita. Y también, gracias, y también desde luego el poeta mexicano Octavio Paz. Antes también Beckett difunde la obra de López Velarde traducida ya al inglés. Esa es mucho de lo que Letras Libres destaca y lo traigo aquí al comentario. ¿Cómo no? ¿Por qué reconocer la obra universal de López Velarde, el poeta de la patria? Muchas gracias. Excelente opinión. Fíjate, aquí es muy importante destacar ahorita que nombras a Octavio Paz. Cuando a Octavio Paz le dan el premio Nobel, lo que dice es, antes que a mí, lo merecía Ramón López Velarde. Por aquí también alguien quería decir algo. ¿Ya no? No. Bueno. No sé si en el Zoom hay algún comentario. Dos preguntas, ¿cómo no? Escuchen nuestros. Hola, hola. Hay dos preguntas en Zoom. Don Roberto Rodríguez pregunta lo siguiente. Yo preguntaría si hay momentos poéticos específicos
donde poetas y declamadores expongan este tan bello arte? Bueno, si se refiere al foro como foro, la Casa del Poeta, sí, claro que sí. Tenemos programadas lecturas, tenemos programadas presentaciones de libros. Desde luego, todo eso son considerados los eventos que la Casa del Poeta ofrece y se realizan a través de solicitud del espacio. Miren, yo hace rato les decía que la Casa del Poeta tiene las bibliotecas personales de Salvador Novo y de Efraín Huerta. Pero además estamos creando un tercer fondo con todos los libros que se presentan en la casa. ¿Por qué? Porque cuando un poeta o un escritor solicita el espacio para exponer su obra, la única condición es que nos obsequien un libro con su obra. ¿Con qué fin? En primer lugar, para enriquecer nuestro acervo bibliotecario. Y en segundo lugar, para que esos poetas puedan decir libremente, mi obra la pueden consultar en la Casa del Poeta. Y la segunda pregunta y última pregunta en el Zoom es de Tiara Rodríguez, está muy relacionada con la primera. Dice, ¿hay algún horario para escuchar poetas o declamaciones? No sé si... Yo creo que ambos quisieran saber si se publican en algún lugar, en alguna página de internet, los eventos para que lo puedan consultar, ¿no? Todas nuestras actividades salen publicadas en nuestro blog, que se puede consultar sin ningún problema. Es casapoeta.blogspot.mx. Y en nuestra página, desde luego, ahí también pueden ver todo lo que son nuestra misión, nuestra visión. Inclusive ahí mismo tenemos un pequeño video que dura de 10 a 11 minutos en donde se ven las imágenes de cómo estaba la casa, el inmueble, cuando se rescató y cómo se encuentra actualmente. Ok. Agregando un poquito a este comentario que estoy haciendo, les quisiera yo decir que muchas veces se nos ha pedido que modernicemos la casa, que la arreglemos, que le pongamos el tema electrónico, por ejemplo, en el museo, para que la gente se sienta un poco más ambientada con el modernismo. La hemos defendido porque lo que nosotros queremos en la Casa del Poeta es que la presencia de Ramón se siga conservando y que se sienta además ahí. Eso es lo que nosotros queremos en la Casa del Poeta. Finalmente, también de Zoom, quisiera leer algunos agradecimientos y felicitaciones de Jorge Alfredo Pérez Tagle. Felicidades Sergio Saavedra, como siempre el maestro del micrófono y de la poesía, ahora en el aniversario de Ramón López Velarde. Por parte de Arturo Gutiérrez, saludos desde Jerez para una conversación sobre nuestro insigne poeta universal. Enhorabuena, que su lectura sea. Roberto Rodríguez, excelente tu intervención, felicidades. Marta Victoria Díaz, gracias a la conferencista y gracias a Naviv por recordar a este maravilloso poeta. Sería todo. Aquí hay otra. Gracias. María Estela Muñoz pregunta si se pueden hacer donaciones de libros en alguna de sus bibliotecas sobre algún poeta del siglo de oro español. Claro que sí, con mucho gusto. Siempre estamos receptores a todo lo que nos obsequian tratándose de libros. Y es muy importante comentar que si algún libro de los que nos donan ya lo tenemos, lo ponemos a disposición del público, que normalmente el público que nos visita es público estudioso de la poesía. Y este es ahora sí el último comentario de, ahí acaba de entrar otro. Arturo Gutiérrez
López Velarde, jerezano ilustre, nos hermana en su lectura y en la conversación inteligente. Preguntan cuáles son sus redes sociales, a ver si las apuntamos y cuáles son sus redes sociales. Ahorita comentaste el blog, la página web para pasárselo aquí a la gente. Y finalmente Carmen, una felicitación, dice felicidades y gracias por el homenaje a nuestro poeta Raúl López Velarde. Gracias, muchas gracias. Gracias por sus comentarios y gracias por su escucha también a través del Zoom. Sí. No, hay ¿te acuerdas que comentamos, Sergio? Doc, ¿se acuerdan que lo vimos inclusive también estando Luis con nosotros? Había, y digo había porque desafortunadamente ya no está con nosotros, un poeta que frecuentaba mucho la casa del poeta, Henry Kronfle. Era paisano, muy amigo del centro libanés, muy amigo de Tony Trabulce, y que tiene un poema que yo le había comentado a Sergio que ojalá lo leyera. Precisamente cuando el doctor me pidió que hablara yo un poco de la relación entre padre e hijo, también, además de ese poema, Henry Kronfle tiene uno en donde habla de la amistad y del cariño y demás. Por favor, Sergio, ¿nos los dices? Lo voy a intentar, Mari Carmen, con mucho gusto. Ya que mencionas a Henry Kronfle, te debo mencionar que en un desayuno con Tony Trabulce, precisamente, y con su hermano Emilio, se habló de cómo era la migración, cómo venían los migrantes del Líbano por ahí de 1900, algunos se encontraron inclusive con la revolución, cómo se dispersaron por el país, pero le decía a Tony, oye tú, poeta, ¿por qué no me lo puedes decir con tus palabras y con tu sentimiento? Y Henry Kronfle dijo, porque él también era migrante, Henry Kronfle, originario de Ecuador, de Guayaquil precisamente, dice Henry, me hice a la mar en una balsa que tenía por velas 2 páginas en blanco y por brújula un lápiz. Navegando así, llegué a una tierra perfumada de cacao, coronada de pirámides, refrescada por la nieve de sus cimas, abrazada por 2 océanos y bendecida por su gente de singular cultura y extraordinaria hospitalidad. México. Bravo. Muchas gracias, Sergio. Y entonces, fíjate, Mari Carmen, que cuando Henry presentó su libro Transparencias, precisamente aquí en el Teatro Libanés, el presentador del libro fue Tony Trabulce. Y entonces, por cierto, la maestra de ceremonias era la esposa de Tony, Marta Vitar, ¿verdad? Marta Vitar. Y tuve el honor de estar en la mesa junto a Henry. Y me decía, Tony, vas a ver la sorpresa que le voy a dar. Y si me lo permiten, también quiero evocar la memoria de Tony Trabulce, que pues todos aquí en el Centro Libanés, ¿quién no lo conoció? Y toda la obra que hizo, poeta, escritor, novelista, dramaturgo, actor. Y le dice, Henry, si tu poesía es hermosa, y mira qué hermosa es más hermosa tu alma de bardo y hombre a la vez. Desde la mitad del mundo escribes con altivez, ecuatoriano y hermano, mexicano y libanés. Hoy gozamos poesía de quien jacintos regala, porque las bellas palabras que contienen tus sonetos deleitan nuestros sentidos con vocablos de fragancia, como en un bosque de abetos. Henry Kronfle, ya que ofreces de tu lira lo mejor,
Recibe como mereces la admiración general que ofrecen los mexicanos y también los libaneses a un hombre del Ecuador. Escuchamos en tu voz la expresión plena de amor de un poeta al que premió el Congreso Nacional, nombrándole en la cultura el más digno embajador, Henry Kronfeld. Muchas gracias por haberme permitido evocar a estos dos hombres entrañables para mí.